La transferencia o retorno del conocimiento desde la universidad hacia la sociedad es uno de los pilares o fundamentos en la función de las instituciones educativas y en particular de las universidades. Hablamos ahora de la transferencia o retorno en el ámbito de la innovación docente en las ciencias sociales y en particular de la aportación del aprendizaje-servicio. Este programa forma parte de la serie que estamos realizando a partir del trabajo del Grupo de Innovación Docente de la UNED, Seguridad, Control de Fronteras, Migraciones y Derechos Humanos en tres ámbitos: el aprendizaje-servicio, la motivación de los estudiantes de máster y la satisfacción de los estudiantes de máster. Este grupo ha sido premiado en la cuarta edición de los premios UNED Santander de Investigación, de Transferencia del Conocimiento y Divulgación 2020 por su trabajo en el ámbito de la transferencia hacia la sociedad del aprendizaje proporcionado por la UNED a sus estudiantes de la Facultad de Derecho a través de un proyecto de aprendizaje-servicio con el Ayuntamiento de Madrid. Miriam González Rabanal es profesora del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED, es coordinadora del Grupo de Innovación Docente de la UNED, Seguridad, Control de Fronteras, Migraciones y Derechos Humanos. Buenos días, bienvenida de nuevo, Miriam. Buenos días, Isabel. Miriam González Rabanal, cuando se habla de retorno hacia la sociedad, ¿qué se quiere decir? Bueno, pues yo creo que en estos momentos se ha producido un importante cambio en el modelo de enseñar en el ámbito universitario como consecuencia de las exigencias de Bolonia, que he sabido que piden que se formen a los estudiantes en competencias de muy diferente naturaleza, y el retorno comporta esa formación de los estudiantes en competencias, ya sean intelectuales o participativas, de carácter genérico, de carácter específico, bien sean profesionales o de investigación, de tal forma que les permitan afrontar con éxito los retos que se les presentarán como ocasión de su ejercicio profesional. Esta sería una primera forma de visualizar este retorno que ha supuesto que a las tradicionales facetas docentes en el sentido más convencional e investigadora, la universidad haya tenido que añadir la transferencia. Pero la transferencia va un poco más allá de este retorno vehiculizado a través de los estudiantes y requiere que la sociedad se beneficie de modo directo de lo que se hace en la universidad. No tanto en cuanto nuestros alumnos se incorporen a su ejercicio profesional, sino en la medida en la que la propia universidad sea capaz de resolver aquellos problemas que a la sociedad le importan y le inquieten. En este sentido, se ha dicho que la universidad tiene la obligación de ampliar los objetivos de aprendizaje formal para incluir entre ellos el de la responsabilidad cívica, que la universidad debe educar para la ciudadanía, una ciudadanía responsable. Y también, en línea con esto que acabo de comentar, el aprendizaje-servicio es una herramienta muy adecuada para conseguirlo. Por otro lado, esto que relativamente en el ámbito de las ciencias experimentales resulta mucho más complicado en el campo de las ciencias sociales, porque es más difícil asociar el retorno, esa transferencia, con algo cuantificable, con algo tangible. Para ello, pensar en, por ejemplo, la tecnología que se aplica al servicio de la medicina o la seguridad, o los descubrimientos en los tratamientos contra ciertas patologías, etcétera. Todo esto va siempre como más vinculado al ámbito de las ciencias experimentales o de la ingeniería, nuevos descubrimientos de ingeniería que permiten, por ejemplo, recientemente lo hemos visto, prótesis extracorpóreas, ¿no?, que hacen que personas que no tienen movilidad por problemas en la médula puedan incluso llegar a andar. Esto, sin duda, es un avance muy importante de la ciencia que se hace en la universidad y la transferencia hacia esa sociedad que está requiriendo o que se puede beneficiar de este tipo de descubrimientos y de avances. Pero insisto, en el ámbito de las ciencias sociales siempre es un poco más complicado porque parece que nos dedicamos solamente a pensar y no a trasladar en algo tangible, en algo que se pueda patentar y que se pueda reproducir industrialmente y de lo cual se pueda beneficiar luego la sociedad. ¿Y cómo puede el aprendizaje-servicio hacer esa transferencia hacia la sociedad? Bueno, pues el elemento clave del aprendizaje-servicio para realizar esta transferencia es el servicio que se presta a la comunidad. Ya sabemos que el aprendizaje es, por un lado, aprendizaje y, por otro lado, servicio. Pero no es un servicio cualquiera, es un servicio útil para la sociedad. Un servicio que a veces se realiza a demanda de las propias instituciones, son las instituciones las que contactan con la universidad y requieren un determinado servicio, pero otras veces es la universidad la que trata de analizar por dónde pueden situarse las demandas de esas instituciones, las necesidades, y suministrarles directamente el servicio. Es decir, podemos pensar en trabajar a demanda o podemos pensar en trabajar oferta, ofreciéndoles. Nosotros seríamos capaces de llevar a cabo esto que vosotros necesitáis, bien sea una institución pública, bien sea una institución privada,
una ONG, en fin, un colectivo muy concreto, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, yo creo que aquí este elemento de servicio inherente al diseño de los proyectos de aprendizaje-servicio sería el vehículo o el mecanismo para suministrar esta transferencia hacia la sociedad. Y lo que he descubierto al analizar con detalle muchos de los proyectos de aprendizaje-servicio que también se han desarrollado es que están vinculados nuevamente a las ciencias experimentales o médicas, la biología, la farmacia, la medicina, la fisioterapia. El servicio que se presta en estos casos a la comunidad es tangible. Por ejemplo, se diseñan y se realizan ejercicios de recuperación o para controlar el deterioro cognitivo en residencias de ancianos o en centros de día, o se les enseña a los mayores o a los jóvenes de institutos y de colegios a conocer los efectos de una buena alimentación, a interpretar el prospecto de los medicamentos, a interpretar las etiquetas de los alimentos. En definitiva, es una tarea muy importante porque muchas veces las personas pues, no saben qué componentes tiene un alimento que les puede perjudicar, por ejemplo, interactuar con la medicación que están tomando o qué cosas les benefician o les perjudican si tienen que controlar su tensión o si tienen que controlar pues otras patologías de carácter crónico. Sabemos que los alimentos en ocasiones llevan componentes, llevan mucha sal, llevan mucho azúcar, que son mecanismos, son alimentos ocultos que están tergiversando muchas veces los efectos que uno pueda llevar en un régimen alimentario orientado a controlar la ingesta de azúcar o la ingesta de sal, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que son facetas educativas en las cuales los alumnos toman contacto con una realidad muy concreta y esa realidad se beneficia de forma directa de ese servicio que se presta. Pero claro, en el ámbito de las ciencias sociales volvemos a toparnos con esa dificultad y es verdad que casi la totalidad de los proyectos que he podido analizar o tener contacto con ellos pues han consistido básicamente en asesorar sobre temas jurídicos, las llamadas clínicas jurídicas, orientadas a colectivos muy concretos, por ejemplo, a inmigrantes, a personas, a familias desestructuradas, a mujeres maltratadas, asesorarles en relación a los recursos que pueden utilizar para canalizar sus necesidades y sus demandas, o también hay otro amplio espectro de proyectos vinculados a competencias lingüísticas a los inmigrantes, ¿no? Que para cómo se insertan esas personas en una sociedad de la que ni siquiera conocen el idioma, pues se les suministran unos conocimientos básicos de idioma para que se puedan ir incorporando o puedan ir elaborando un currículum o puedan ir realizando una solicitud de trabajo, etcétera. Indudablemente, este tipo de proyectos da lugar a importantes transferencias a la sociedad y yo creo que puede resultar relativamente sencillo de implementar en una universidad presencial. Pero la UNED tenemos una dificultad añadida y es que no tenemos contacto directo con los estudiantes, sino que es a través de medios telemáticos y además nuestros alumnos están dispersos por toda la geografía nacional, incluso en el extranjero. Por eso yo creo que diseñar un proyecto de aprendizaje-servicio en la UNED comporta una dificultad añadida, ¿no? Es decir, requiere, si me permites, Isabel, un ejercicio de imaginación más potente. Tenemos que ir más allá porque estamos, en mi caso, en el ámbito, en el caso de nuestro grupo, en el ámbito de las ciencias sociales y además estamos en una universidad no presencial. Por lo tanto, concebir esa transferencia o pensar en esa posible transferencia es un poquito más complicado, más difícil que si fuera una universidad presencial y, por supuesto, más difícil que si fuera en el ámbito de las ciencias experimentales. Con todas estas limitaciones, en principio, pero también motivaciones, Miriam González Rabanal, vamos a hablar de ese proyecto y cómo se plantea, acometido por su grupo de innovación docente. Pues bueno, yo creo que sin ánimo de protagonismo alguno, pero en realidad, refiriéndome a lo que ha sido la realidad de los hechos, casi toda la responsabilidad inicial de pensar en la idea y de concebirla, pues fue mía. Luego es verdad que ya inició los contactos con otras personas, otros profesores, y esa idea inicial es concebida y es acogida, ¿no? con entusiasmo por su parte. Inicialmente la idea era pensar en un proyecto de aprendizaje-servicio vinculado a una asignatura en la que yo tuviera docencia, porque yo tenía que asumir la responsabilidad de implementarlo en esa asignatura. Tengo docencia en varias asignaturas de grado y de máster, pero pensé que era más adecuado ponerlo en una asignatura de grado, primero porque contaba con un público más numeroso, los alumnos matriculados en el grado son más que en los másteres, y segundo porque también me parecía que conectaba mejor con el aspecto ese formativo que es la otra vertiente, la otra pata sobre la que pivota el APS. Y entonces decidí aplicarlo en la asignatura de Gestión Pública del grado en Ciencias Jurídicas, de la que yo soy coordinadora. El segundo elemento que consideré fue cómo encardinar en el proyecto, como señalaba en su momento, a otros docentes para poder formar un equipo que lo llevara a cabo.
Y al tratar de buscar posibles aliados, analicé qué otras asignaturas tenían contenidos comunes con la mía para poder implicar a sus estudiantes. Es decir, no solamente se trata de implicar a los docentes, sino que los alumnos tengan algún punto en común. Y entonces pensé en la asignatura de planificación y evaluación de los servicios sociales que se imparte en el grado de trabajo social, un título, por otra parte, que también forma parte de la oferta educativa de la Facultad de Derecho. De esta forma teníamos una interdisciplinaridad, teníamos asignaturas pertenecientes a 2 grados distintos, ciencias jurídicas y trabajo social, pero teníamos el amparo común de hacer los 2 grados en una misma facultad, lo cual también facilita un poco la gestión administrativa luego de los proyectos. Y además conocía a los profesores que imparten docencia en esta asignatura, por lo tanto, he de señalar que el elemento personal también es un elemento muy importante, porque en definitiva estamos trabajando todos en una misma causa. Luego, las relaciones personales hacen que el proyecto avance o retroceda, ¿no? En este caso, avanzó sin lugar a dudas. De este modo, también podíamos pensar en la búsqueda de materiales de apoyo comunes a ambas disciplinas. En concreto, aquí sí que se realizó una tarea de búsqueda de conocimientos que se impartían en cada asignatura para tratar de encontrar aquella zona de intersección que permitiera suministrar unos elementos de unos materiales comunes de formación a los estudiantes de gestión pública y de planificación y evaluación de los servicios sociales. ¿Y dónde estaba esa zona de intersección? En el tema de los indicadores y, sobre todo, en la temática social, porque evidentemente planificación y evaluación de los servicios sociales, por su propio nombre, ya sabemos que se dedica a las cuestiones de ámbito social, pero gestión pública, el programa dedica más de la mitad de los contenidos a analizar los programas, es decir, la implicación del sector público en resolver problemas relacionados con la pobreza, el desempleo, las pensiones, la vivienda, la sanidad, la educación. Por lo tanto, yo creo que era como si hubiéramos descubierto la piedra filosofal. Teníamos los contenidos comunes, teníamos la implicación personal de un equipo docente conocido, integrado, que nos llevamos bien, y teníamos además la posibilidad de aplicar en un mismo material para que fuera analizado por los alumnos de ambas disciplinas, ¿no? Bueno, pues de este modo ya teníamos todo para poner, todos los ingredientes para poner en marcha esa implicación de los estudiantes, ¿no? Por supuesto que esa relación personal entre los docentes ha sido enormemente facilitadora para tratar de soslayar todas las pequeñas dificultades que iban surgiendo a la hora de implementar el proyecto, y todo ello se une al hecho de que teníamos que encontrar una materia que entrara dentro del ámbito competencial del ayuntamiento, porque con este reparto de competencias entre los diferentes niveles de administración, bueno, hay que saber que hay competencias en el ámbito autonómico, competencias en el ámbito local, competencias en el ámbito nacional, y nosotros queríamos formular la experiencia al amparo del convenio que tiene suscrito el ayuntamiento con las universidades de Madrid, en concreto con la UNED. Son elementos restrictivos, pero bueno, si somos capaces de encajarnos todos, de encajarnos en este puzzle, pues también ya plantamos una pequeña semilla para potenciar esa colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que luego puede ser extrapolable a otros ayuntamientos o a otros niveles de administración, la comunidad autónoma, en fin, ya más complicado porque la cercanía siempre es, yo creo que en el ámbito local, pero desde luego que en el aspecto un poco de ambiciones, pues estaríamos encantados en colaborar en un ámbito que fuera de la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque ellos tienen sus propias competencias y el mismo análisis podría ser realizado para programas que ellos o actuaciones que ellos lleven a cabo. ¿En qué ha consistido la transferencia de este proyecto? Bueno, pues yo creo que la transferencia ha consistido básicamente en unos aspectos directos, por decirlo de alguna forma, que se ha centrado en la propuesta de indicadores para evaluar el plan operativo contra la trata y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución que se implementa por el Ayuntamiento de Madrid entre 2018 y 2020. Es decir, todavía es un plan que está en fase de implementación. No sabemos si se va a prolongar la vigencia del plan, porque desde luego el problema sigue ahí y es un programa muy ambicioso y es un programa, en fin, contempla muchos aspectos y además íntimamente relacionados con lo que es el título de nuestro grupo de innovación docente, porque tenemos derechos humanos, migración, es decir, todo, parece que encajaban todas las cosas, ¿no? El grupo se dedica a estas cuestiones, hemos sido capaces de encajarlo en una experiencia que era novedosa para nosotros, teníamos el marco jurídico del convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid había puesto en marcha un programa específico, un plan para abordar este tipo de problemas, parece que los hados jugaban a nuestro favor, ¿no? En este sentido teníamos todo a nuestro favor para que
¿Cómo no se nos había ocurrido antes la idea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, el trabajo de los alumnos, el resultado del trabajo de los alumnos, porque, insisto, que tiene una vertiente formativa, los alumnos se han formado específicamente en materia de indicadores, con lo cual han enriquecido su currículum, creo que de una forma importante, pero la parte de servicio, que es esa de transferencia, ¿qué servicio hemos prestado a la comunidad? Bueno, nosotros hemos prestado un servicio, creo que importante, al Ayuntamiento de Madrid, que ha consistido en proponer 48 indicadores para evaluar ese plan. Me parece que es importante y que es una forma de suministrarle herramientas para saber si el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido los objetivos que se trataban en el plan, cuál ha sido su grado de consecución, cuál ha sido, y esto me parece muy importante, cuál ha sido su grado de eficiencia en la utilización de los recursos asignados a este plan, porque hay una cosa que se nos olvida y es que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Por consiguiente, cuando una institución decide dedicar recursos a unos determinados objetivos, una gestión responsable y eficiente de los mismos es saber si se han conseguido los objetivos. Y una forma de conocer si se han conseguido los objetivos es evaluarlo, el plan. Entonces, a mí me parece que es un tema muy trascendente y muy importante. Y segundo, si estamos también inmersos en una década de la transparencia en la gestión, donde la rendición de cuentas parece que debe ser el hilo conductor de todas las actuaciones de las administraciones públicas, yo creo que una forma de trasladar hacia la ciudadanía esa rendición de cuentas, es decir, hemos dedicado unos recursos a este objetivo, los objetivos se han conseguido en estos niveles, en estos porcentajes, podemos mejorar estos aspectos, pero podemos trasladar a la ciudadanía también esa idea de transparencia a la gestión. No queremos ocultar en qué estamos utilizando los recursos. Es más, queremos que la ciudadanía sea consciente de cómo se están utilizando los recursos. Y un primer contacto con esa ciudadanía son los estudiantes, es decir, los estudiantes que se han implicado en el plan son los primeros que han visto, espero que no sean los primeros, pero vamos a pensar que son algunos de los que han visto cómo se han empleado esos recursos, qué es lo que se ha conseguido y luego pueden hacer una labor de diseminación, decir, pues mira, este plan era muy interesante, se han conseguido los objetivos, se podría mejorar en esto. Yo creo que también hay una labor de concienciación. El alumno toma contacto con una realidad que le preocupa como ciudadano, está viendo cómo se articula la respuesta de la administración a esa problemática concreta que puede estar aquí representada por el control de la trata y otros abusos de derechos humanos, y también tiene elementos de juicio para criticar constructivamente cómo se han empleado esos recursos, cómo se podría mejorar la utilización de esos recursos. No solamente que el plan es interesante sobre el papel, sino que el plan es interesante y defendible y que puede tener continuidad en el futuro. Bueno, si tiene continuidad es porque el problema subsiste, pero bueno, si tiene continuidad también y el problema no se ha acabado de resolver porque lo ha gestionado con relativo éxito. Entonces, si lo prolongamos un poquito más, puede acabar con ese problema. Vamos a ser optimistas y pensar que eso es así. Entonces, yo creo que hay una transferencia muy importante, tamizada por distintas fases, pero todas ellas llevan al mismo propósito, ¿no? Ver que los recursos públicos se emplean eficientemente en resolver problemas que preocupan a la ciudadanía. Estos 48 indicadores se han agrupado en 5 categorías: indicadores relacionados con la investigación y la mejora del conocimiento, indicadores relacionados con la educación y la concienciación social, indicadores relacionados con la detección y la coordinación de este tipo de situaciones, indicadores relacionados con la atención integral y la reparación de las víctimas, indicadores del impacto del aprendizaje e indicadores de impacto social del proyecto. Yo creo que esta aportación, luego ya podemos ver si esos indicadores son más o menos adecuados. No hay que olvidar que son experiencias realizadas por los estudiantes. Es verdad que bajo la supervisión de los profesores, pero las iniciativas y las propuestas han partido de los estudiantes. Nosotros lo que hemos hecho es aglutinar todas esas propuestas que nos hacían. Por lo tanto, también la formación plural de los estudiantes nos ha permitido ver que algunos incidían en unos aspectos sobre los que son más sensibles y otros sobre otros diferentes, y entonces hemos elaborado esa síntesis para presentar este cuadro de 48 indicadores agrupados en estas categorías, ¿no? Pero es que además, ya antes lo señalaba, la transferencia de esta propuesta de indicadores va más allá en el sentido de que permite conocer el grado de eficiencia de los recursos públicos destinados a este tipo de programas y contribuye a mejorar la transparencia de la gestión del propio Consistorio de Madrid, ¿no? Además, esta experiencia puede realizarse con otros programas y con otros ayuntamientos, es decir, porque la metodología de análisis es vamos a proponer indicadores para evaluar estos programas, y esos programas pueden ser implementados en ámbitos, es verdad que seleccionamos de contenido social, no de infraestructuras, por ejemplo, sino social.
Primero, por la temática de las asignaturas y segundo, porque también entendemos que tiene una mayor sensibilización para la ciudadanía, ¿no? Y luego, además, yo creo que las propias instituciones involucradas pueden contribuir a amplificar los efectos de las mismas hacia la sociedad. Si una administración emplea más eficientemente sus recursos, puede liberar recursos para otras prioridades. Esto es muy importante porque, insisto, los recursos son escasos y las necesidades sociales son cada vez mayores y lo estamos viendo ahora acuciados por todas estas nuevas demandas que surgen como consecuencia de situaciones de pobreza que se han generalizado primero con la crisis de 2008 y ahora con la pandemia por la que estamos atravesando, ¿no? Entonces, yo creo que, aparte de esta transferencia, también luego una transferencia relacionada con la difusión de los resultados pues, en el ámbito de diferentes congresos y diferentes publicaciones, ¿no? Y luego, finalmente, Isabel, me gustaría, ya que me has hecho esta pregunta, pues me gustaría destacar, si me lo permites, bueno, pues que todo este esfuerzo que ha sido importante ha sido compensado, no toda la vida, uno cuando se esfuerza luego tiene compensación, pero en este caso he de decir que sí, nos ha sorprendido muy gratamente la concesión del premio a la transferencia en la 4ª edición de los premios UNED Santander de Investigación para 2020, precisamente por este proyecto que titulamos Transferencia hacia la sociedad del aprendizaje proporcionado por la UNED a sus estudiantes de la Facultad de Derecho a través de un proyecto de aprendizaje en servicio con el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, la verdad es que es un elemento de gratificación y de impulso para seguir tratando de mantener este tipo de experiencias en el futuro. Finalmente, y muy rápidamente, Miriam González Rabanal, usted hablaba de transmitir experiencias hacia el futuro. Bueno, pues, ¿qué se puede aprender para el futuro a partir de esta experiencia? Pues muy breve también, Isabel. Yo creo que la lección fundamental es que no hay que poner barreras a la innovación en la educación universitaria, que tampoco hay que hacerlo en el caso de plantearse la transferencia a la sociedad en el ámbito de las ciencias sociales y que es muy importante la colaboración entre colegas y entre disciplinas, porque esta colaboración permite alcanzar resultados transversales, ampliar el impacto del trabajo realizado y generar sinergias colaborativas que pueden luego amplificar muchísimo los efectos de cualquier resultado. Y finalmente, las instituciones colaboradoras, es decir, las receptoras del servicio asociado al aprendizaje, son en sí mismas fuentes de difusión y de amplificación de esta potencial transferencia. No solamente con reconocernos el trabajo realizado a nuestros estudiantes, sino también yo creo que con hacer esa labor de feedback y decir, bueno, nos han suministrado estas herramientas, vamos a tratar de implementarlas en la medida de lo posible y en la medida en que nos sean útiles. Y yo me sentiría como coordinadora de este grupo de verdad gratificada extraordinariamente si viéramos en algún momento que estos indicadores, estos 48 indicadores que se han propuesto, alguno de ellos el ayuntamiento los incorporara como mecanismo rutinario de evaluación de sus proyectos para decir, bueno, pues mira, tenemos aquí un indicador que nos va a permitir saber si vamos bien enfocados, si no vamos bien enfocados y si conseguimos los objetivos que nos hemos trazado, que desde luego son ambiciosos y sin duda, también me gustaría destacarlo, responden a una necesidad social que por desgracia existe, todos querríamos que estuviera erradicada, como es las situaciones de abusos de derechos humanos, las situaciones derivadas de la trata, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya que la situación existe, ya que hay esa sensibilidad institucional por tratar de resolverla, ya que se han destinado recursos a poner en pie este tipo de planes, por lo menos saber que todo ese esfuerzo y toda esa implicación deriva en conseguir unos resultados y el logro de esos resultados pues los hemos sido capaces de cuantificar de alguna forma a través de alguno de estos indicadores que les hemos propuesto. Enhorabuena tanto por el trabajo que realizan en el grupo de innovación como por ese premio que han recibido. Miriam González Rabanal, seguiremos hablando de estas cuestiones y sobre todo gracias por habernos hablado ahora del retorno hacia la sociedad de la innovación en las ciencias sociales y aprendiendo para el futuro con esas ideas que usted ha lanzado y esas propuestas que seguro que son importantes y que tomaremos en cuenta. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Isabel, y también me gustaría señalar que el Ayuntamiento ha vuelto a depositar su confianza en nosotros para suministrarnos nuevo material con el que seguir avanzando con esta experiencia para este curso 2020-2021. En esta ocasión vamos a trabajar para proponer indicadores para evaluar el servicio de apoyo familiar, el servicio de apoyo a las unidades de apoyo familiar. Creo que es una temática muy interesante para abordar la protección de los menores de familias que están desestructuradas
y que sin duda, bueno, pues lo que pone de manifiesto es que el ayuntamiento es receptivo a este tipo de problemas sociales y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades como universitarios, vamos a tratar primero de concienciar a nuestros estudiantes de que hay herramientas para resolver esos problemas y que con su ayuda también podemos mejorar la eficiencia de los recursos que se destinen a este tipo de programas. Muchísimas gracias por la receptividad que tenéis siempre desde la radio a este tipo de cuestiones de los docentes de la UNED.